Respecto de todo ello, el Instituto de Estudios Económicos nos acompaña su presidente Íñigo Fernández de Mesa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo evaluáis desde el Instituto de Estudios Económicos estas cuentas, tanto en términos de gasto como de estructura fiscal, como de cuadro macro? ¿Cuál es vuestra evaluación general? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Un poco la idea que tenemos, y yo creo que coincide con la mayor parte de los analistas, es que las previsiones macroeconómicas son excesivamente optimistas tanto para este año como para el año próximo. Para poneros un ejemplo, para que se cumpla el crecimiento previsto por el Gobierno este año, que es del 6,5%, en el último trimestre tenemos que crecer cerca del 9%, lo cual es prácticamente imposible. Por tanto, las previsiones de crecimiento de este año están fuera, diría, de lo que es la previsibilidad, y posiblemente nosotros en el Instituto prevemos que este año creceremos pues, por debajo del 5%, ¿no? Y el año que viene pues creceremos ligeramente por encima. En cualquier caso, en estas cuentas y en todas yo creo que hay que ser siempre prudentes, sobre todo porque, como la propia vicepresidenta del Gobierno reconoce, es decir, en un contexto como el actual es muy difícil hacer previsiones, sobre todo pues porque existe un aumento del precio de la energía, existen cuellos de botellas en las cadenas de producción, etcétera, y tenemos que ser extremadamente prudentes. El segundo comentario que yo diría es que son unos presupuestos con un marcado aumento del gasto público. Digamos que el gasto público en España alcanza el 44% del PIB. Se marca un récord histórico desde este punto de vista, y donde se produce también un aumento muy importante del gasto estructural. Y España va a tener que corregir este exceso de gasto en el futuro, porque tenemos un déficit público y una deuda pública que a este ritmo no son financiables. Y en tercer lugar, se está produciendo un aumento muy significativo, a pesar de un aumento muy significativo de los ingresos. Y a pesar de este aumento de los ingresos, aumentamos el déficit público, lo cual estructural, lo cual significa que estamos aumentando los gastos a mucho mayor ritmo. Por ponernos un ejemplo, entre los años 19 y 21, en plena pandemia, se ha producido un aumento de la presión fiscal en 2 puntos del PIB. Y para el año 2022 está previsto que los ingresos aumenten por encima del PIB. Por tanto, estamos viendo un aumento de la presión fiscal, contrario a lo que ocurre en otros países de la eurozona, como es el caso de Italia, donde se están aliviando los impuestos para apuntalar la recuperación económica. Ujú. ¿Cómo creéis que debería estructurarse ese equilibrio, ¿no?, de las cuentas públicas, Íñigo, entre la parte fiscal, que dices que está suponiendo un incremento, y también ese gasto, ¿no?, en un momento en el que, sobre todo, el Gobierno, el argumento que nos da es la llegada, ¿no?, de los fondos europeos, que todavía tiene que materializarse? ¿De qué manera creéis que podría hacerse el equilibrio, ¿no?, entre las necesidades de inversión de cara a la recuperación y esa estructura fiscal y esa sostenibilidad final de las cuentas públicas? Bueno, yo creo que los fondos europeos es una cuestión distinta, porque aparte gran parte de los fondos europeos son subvenciones, son transferencias, y por tanto no suponen déficit público, por así decirlo, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, lo que es muy importante es apuntalar la recuperación económica. Y para apuntalar la recuperación económica, lo que es absolutamente, creemos que es indispensable, es no aumentar los impuestos y, si es posible, incluso bajarlos en determinadas ocasiones. En segundo lugar, por supuesto, hay que apoyar, digamos, a los sectores afectados por la crisis, pero no hay que realizar un aumento del gasto estructural que no está vinculado a la crisis del COVID. Es decir, tenemos que evitar aumentar los gastos estructurales, y es precisamente lo que viene ocurriendo con este presupuesto. El resultado es que este año vamos a tener un déficit público de cerca del 8,5%, y el año próximo, con un PIB similar al de antes de la pandemia, vamos a acabar con un déficit público posiblemente por encima del 5%. Y cuando uno tiene una deuda del 120%, pues ese déficit público no es financiable en el medio plazo, y vamos a tener que tomar medidas de ajuste muy dolorosas. Y en cualquier caso, esta reducción del déficit, en nuestra opinión, tiene que venir por el lado del gasto. Es decir, hay mucho gasto superfluo, hay mucho gasto que se puede eliminar, manteniendo el nivel de bienestar social y el nivel digamos, de estado de bienestar que tenemos en la actualidad. Y tenemos que hacer un trabajo en el sentido de adelgazamiento de los gastos, que en este ejercicio presupuestario no se ha hecho. ¿Qué partidas identificáis como aquellas en las que apreciáis ese mayor gasto superfluo?
Bueno, existe muchísimas vías, digamos, para simplificación de la administración. Por ejemplo, la propia digitalización de la administración, como ocurre en cualquier empresa, tiene que llevar aparejado una disminución de los costes como consecuencia de una mejor eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Eh, Existen muchas partidas, por ejemplo, de coordinación entre el Estado central y comunidades autónomas, que puede significar una simplificación en muchas de las partidas de gasto. Es decir, España necesita realmente hacer un ejercicio de retrospección interna y ver qué gastos están duplicados y dónde se puede simplificar. Y este ejercicio no se ha hecho. En el propio instituto hicimos hace unos meses un estudio encargado a una de las instituciones internacionales más prestigiosas y donde se hizo un cálculo donde el ahorro de costes podría, para estar en la media de eficiencia de países de la OCDE, tendríamos margen de ahorro de costes de cerca de 50.000 millones de euros. Creemos que hay muchas buenas prácticas fuera de España que se podrían aplicar en nuestro país. ¿Qué opinión tenéis de otras medidas que se plantean en estos momentos, como el establecimiento del tipo mínimo del impuesto de sociedades o medidas asociadas, por ejemplo, a la nueva ley de vivienda que se quiere llevar adelante, como la reducción del porcentaje de bonificación por el arrendamiento de viviendas, etcétera? Respecto a la primera medida, en España prácticamente todas las empresas pagan un tipo efectivo por encima del 15% y por tanto afecta a muy poquitas empresas. Lo grave es que las pocas empresas que afecta esta medida son empresas que necesitan, vamos, que deducen, digamos, sus gastos en I+D+I en su base imponible del impuesto de sociedades. Y es precisamente esas empresas, digamos, que invierten en I+D+I, que es absolutamente fundamental para el crecimiento económico a medio y largo plazo, las que afecta esta medida. Por lo tanto, es una medida que, desde el punto de vista recaudatorio, va a tener un impacto limitado, pero desde el punto de vista de la inversión en I+D+I va a tener un impacto muy significativo, ¿no? Respecto de la segunda de las medidas, de la reducción de la bonificación, pues resulta un poco contradictorio que si el gobierno identifica como un problema el encarecimiento de los precios del alquiler, que precisamente se quite esta bonificación a las personas que alquilan, porque es remar en sentido contrario. Una última pregunta doble en cuanto al tema de las pensiones, de los planes de pensiones. Por un lado, ¿qué te parece esa disminución de los aportes máximos que se pueden hacer en cuanto a la reducción de las aportaciones a los planes de pensiones individuales? Y por otro lado, si te puedo preguntar por la última propuesta del del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que hoy está coleando también en ese debate de presupuestos sobre esa propuesta de cotización adicional del 0,5% durante 10 años para financiar la jubilación de los baby boomers dentro de la llamada hucha de las pensiones. Bueno, nosotros creemos que, bueno, de entrada en España la contribución a la seguridad social por parte de las empresas es un 30% más alta que en el resto de países europeos. Las contribuciones sociales son un impuesto, sin duda alguna, al trabajo. Y en un país con una elevada tasa de desempleo, pues aumentar el coste salarial pues no es una buena noticia porque va a repercutir en un menor empleo. Y en cualquier caso, la mejor forma para reequilibrar las pensiones es que aumente el número de personas que trabajan. Y las medidas de aumento de los costes de las contribuciones a la seguridad social reman en sentido contrario a la creación de empleo, que al final es la base fundamental para el reequilibrio de las pensiones. Por tanto, creemos que es una medida que a medio plazo no va a favorecer el reequilibrio de las pensiones. Pues Íñigo Fernández de Mesa, desde el Instituto de Estudios Económicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, y seguimos ahora con los otros asuntos que nos deja la jornada. La presidenta del